Isaías 61. Isaías 61. Gloria a Dios. Otro color. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Padre, te damos gracias por tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Señor, tu palabra es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Dios Todopoderoso, danos corazones humildes y mentes abiertas, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y que tu palabra traiga mucho fruto a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, amados hermanos, el Señor Jesucristo lo citó en Lucas 4, del 16 al 21. Y fue cuando el Señor Jesús inauguró su ministerio. Después de que fue bautizado, el Señor Jesús en el Jordán, Jesús volvió del Jordán, donde fue bautizado por Juan, cerca de Judea, y regresó a Nazaret, el pueblo de su niñez. Y el Señor Jesús llegó a la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, y ahí estaban los rollos de la Biblia, porque la Biblia antes era en rollos. Y tomó el rollo de Isaías 61, por decirlo así. Ahora lo tenemos en números, pero en aquel tiempo no tenían números los rollos. Se negaba el rollo, seguía el otro rollo y el otro rollo, ¿verdad? Y todos estaban enrollados, valga la redundancia, ¿verdad? Y acomodados en un lugar. Y Jesús no tomó por coincidencia, o que digan, oh, por casualidad tomó ese rollo. No, él sabía dónde hablaba de él en la escritura. Y entonces él fue y tomó ese rollo en la sinagoga de Nazaret y empezó a leer esta escritura, donde dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Usted ve que cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Amén. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. La palabra ungió, amén, de ahí viene la palabra Mesías y viene la palabra Cristo. Cristo es el ungido del Padre, de Jehová, para llevar a hacer un trabajo.
Dice, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. La palabra evangelio es una palabra griega. Evangelion, que significa buenas nuevas, que traducido al español es evangelio, ¿verdad? Pero esa palabra es de origen griego y significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces dice el Señor Jesucristo, dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. No, hermano, ¿cuánta gente abatida no hay? Siempre la ha habido hasta en el tiempo de Jesús. Gente que no ve salida a sus problemas. Están hundidos en diferentes clases de problemas, angustias, luchas y pruebas. Y vamos a encontrar personas así, abatidos, a gente quebrantada de corazón, que le han roto el corazón los padres, los hijos, el marido, ¿verdad? Gente de confianza. Hay gente, hermano, que físicamente está bien, pero emocionalmente están heridos. Y muchas veces nosotros los vemos bien vestiditos y todo, pero a veces el Señor le indica, mira, esta persona se ve así, pero por dentro está así. Y usted ve lo espiritual, la ve vendada, la persona toda lastimada, herida. Entonces, pero Dios quiere sanar a esos corazones, a esas vidas. Y dice el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Saben que Jesús no sacó a nadie de la cárcel física? Jesús nunca fue a la cárcel local y dijo, saquen a esta gente que están aquí en la cárcel. No, a los que sacó de cárcel es a los que están prisioneros espirituales, almas que están prisioneras, amado hermano, que aparentemente están libres afuera, pero están más prisioneras que los que están en la cárcel. Porque hay gente que está en la cárcel pero es libre, porque tiene a Cristo en su corazón. Han conocido al Señor, cayeron ahí porque quizás andaban caídos si fueran cristianos y adentro se arreglaron. Y otros conocieron a Cristo estando en la cárcel. Mucha gente ha conocido al Señor estando en las cárceles. Entonces, amado hermano, hay personas que están en prisiones. Por ejemplo, una persona que tiene mucha amargura en su corazón y no perdona cosas que otra gente le ha hecho. Una de las cosas clásicas siempre es que le han robado parte de su herencia que le correspondía y el hermano mayor o alguien o el hermano menor hizo firmar a la madre que le diera todo y que la iba a cuidar y se quedó con toda la propiedad. Y ahí está la gente con odios y rencores y están prisioneros de eso. Hay amargura y rencor en su vida, en su corazón. Esa gente está prisionera de eso. Hay hombres que no se recuperan, que las mujeres los traicionaron. Hay mujeres que no se recuperan, que los hombres los traicionaron. Conocí una señora que su esposo la había cambiado por otra mujer, ¿verdad? Se había ido con otra mujer. Y ella tenía mucho enojo, porque era una pariente, ¿verdad?, la que le había quitado el marido. Entonces, por años y años, y siempre que hablaba se sentía ese resentimiento no perdonador. Y se quedó estancada en eso. Amado hermano, esas son personas que están en prisiones. Una persona que Dios le dio una visión y veía en el infierno a personas que estaban prisioneras ahí. Y le dijo, Señor, pero si estas personas no se han muerto, todavía están allá en la tierra. Le dijo, sí, pero espiritualmente ahí están. O sea, estaban encarceladas. Y el Señor Jesús vino a sacar de esas prisiones a esas personas.
Vino a declararle a los cautivos. Cuando usted ve cautivos, gente que es esclava y prisionera. Entonces, hay presos que no son esclavos, pero hay presos que sí son esclavos. Por ejemplo, los presos de guerra en aquellos tiempos eran cautivos y eran esclavos. Y habían otros que nada más eran prisioneros porque habían violado una ley y los echaron a la cárcel. Pero unos son cautivos. Cuando dice cautivos quiere decir que van sujetos a alguien. O sea, en este caso, esas personas son cautivos de Satanás. ¿Por qué? Porque el que los trae sujetos a ellos es Satanás. Está como el que está en cautividad de drogas. Quien lo trae así es el enemigo. Esa persona quiere salir de ahí y no puede porque las drogas no lo dejan. El alcohol no los deja. Están prisioneros. Están cautivos. O sea, son esclavos. No solamente son prisioneros, sino que son esclavos. Entonces, amado hermano, Cristo vino a hacernos libres tanto a los cautivos como a los presos. Que el Señor quiere sacarnos de ahí. Ahora, y dice, a ordenar que a los afligidos, no, perdón, ya me, ¿qué es? El 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O sea, la escritura dice, este es el día de salvación. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús, cuando citó este pasaje, se quedó aquí. Ya no avanzó más. Si usted lo ve en Lucas capítulo 4 del 16 al 21, que el Señor Jesús cuando llega a ese punto, ahí se detiene y no continúa. ¿Por qué Jesús no continúa? ¿Por qué Jesús se detuvo ahí? La razón es que en la primera venida del Señor Jesús, el Señor ha venido a salvar. Él no ha venido a condenar a nadie en la primera venida. Por eso el Señor Jesús hoy es nuestro Salvador. Pero vendrá el día cuando el Señor Jesús venga otra vez, ya no será Salvador, sino será juez. Entonces, ¿queremos tener al Señor Jesús como nuestro Salvador hoy o lo queremos tener como juez después? ¿Sí? O sea, la decisión es nuestra. Si nosotros aceptamos a Jesucristo el día de hoy, que nos liberte, que nos salve, o lo vamos a aceptar, a decir después, Señor, ahora sí te recibo, pero ya es demasiado tarde, ahora va a ser su juez. Porque Jesucristo mismo dijo, el Padre a nadie le ha dado el juicio, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. O sea, Cristo Jesús tiene la autoridad de juzgar a los vivos y a los muertos. Y si es su Salvador, ¿cómo lo va a condenar a usted? ¿Verdad que no? Porque es su Salvador. Pero una cosa que quiero que entendamos es que este trabajo que Jesucristo comenzó, este trabajo no fue solamente para Él. Porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Todos los lavados con su sangre. Fíjense, por eso alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no puede llevar la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque todavía está prisionero de Satanás. Todavía está esclavo del diablo. Entonces, ¿cómo un esclavo puede anunciarle libertad a otro esclavo? Si él mismo está esclavo. ¿Y cómo puede predicarle a un Cristo que liberta si él mismo no está libre? Amén. Amén. ¿Cómo puede usted predicar que Cristo salva si usted mismo no ha sido salvado por Él? Entonces usted va a predicar a un Cristo que lo ha salvado. Usted tiene que anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces el Señor Jesucristo
le ha dado comisión a la iglesia de hacer estas mismas cosas. Por eso el trabajo del pueblo de Dios, amado hermano, no es recibir a Cristo Jesús, me siento en la silla y ahí se acabó todo. No, ahí comienza todo. Entonces, nos reunimos en las diferentes congregaciones, pero tiene propósitos. Es bueno venir a la iglesia, sentarnos y escuchar. ¿Por qué? Porque vamos a aprender. Pero así como usted recibe, usted tiene que dar. Porque dice la Biblia, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces usted, de gracia quiere decir gratuitamente. O sea, si Dios nos ha dado gratuitamente a nosotros de su gracia, hay que darle también a la gente, a otros. En el tiempo de hoy el evangelio, mi amado hermano, se ha cosmetizado demasiado. O sea, es un evangelio demasiado depurado. Es un evangelio como los jugos que venden hoy en día, que no traen ni pulpa ni nada, ni semillas. Y usted dice, así es el jugo. No, así no es el jugo. El jugo trae pulpa y semillas. Amén. Entonces, pero hoy en día no le dan todo el evangelio a la gente, sino nada más le dicen, ¿sabes qué? Ven a la iglesia, te vamos a dar un mensaje bonito, te vas a ir de aquí contento, alegre. Amén. Nada más deja tu ofrenda y tu diezmo. Y algunos van más allá, ¿verdad? Y haz tú. Eso no es el evangelio, mi amado hermano. Cuando nos juntamos para alabar a Dios, glorificar a Dios, número 1. Número 2, nos juntamos para ser edificados. ¿Qué significa eso? Ser edificado quiere decir que usted va a venir, usted va a escuchar de la palabra de Dios, se le va a explicar la palabra de Dios. Entonces usted va a salir un cristiano más fuerte, sabiendo más, con más fe, y va a salir afuera para llevar lo que usted aprendió, para saber cómo usted se va a comportar allá afuera también. Porque recuerde, amado hermano, el evangelio tiene que tener primero un impacto en nosotros. Si no hay un impacto en nosotros, ¿sabe qué? Tenemos que revisar nuestra vida. Amén. Tiene que haber un impacto. Tenemos que ser mejores cristianos cada día. Dice la Biblia que el justo, dice, es como la luz del día que va en aumento hasta que es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol tiene una tonalidad a las 8 de la mañana y tiene otra a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque va en aumento. Entonces, un cristiano no se puede quedar todo el tiempo en la penumbra, que como que quiere salir el sol y no. No, el cristiano tiene que ir mejorando. Quiere brillar. Amén. Hasta que un día diga a la gente, ¿sabe qué? Yo quiero ser como el hermanito fulano, ¿verdad? Yo quiero ser como el hermano Agapito, ¿verdad? Como el hermano Petronilo, ¿verdad? Por ponerle nombres de antes, ¿verdad? Así se llamaban los tíos de antes. Gloria a Dios. Pero si la gente dice, uy, no, yo no quiero ser como ese. Qué triste. Y como dice la escritura, como decía el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación aquel que cree. Entonces, amados hermanos, ciertamente hay algunos que no se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos, ¿verdad? Por su conducta, por su deshonestidad. Entonces, amado hermano, que cuando alguien diga, el hermano fulanito, ¿verdad? Cuando usted diga, ¿y dónde va usted? No, yo voy con el hermano Efraín. Inmediatamente, hermano, los que están relacionados con iglesia ya saben quién es el hermano Efraín, ¿verdad? Con cualquiera de las iglesias del área. Amén. Inmediatamente viene a la mente de ellos algo. ¿Quién es el hermano Efraín? ¿Qué se ha oído del hermano Efraín? Amén. Gloria a Dios.
¿sí? Y como hemos vivido en esta área tantísimo tiempo, ¿verdad? Hay muchísima gente, amados hermanos, que a veces yo no los reconozco y ellos sí me conocen a mí. Amén. Hermano, saludar. Disculpe, hermano, ¿quién es usted? Oh, pues soy hermano fulano de tal iglesia. Gloria a Dios. Hermano, yo ni lo reconocí. ¿Sí? Así, mi amado hermano, todos los que estamos involucrados en algo, ¿verdad? ¿A cuánta gente usted no ha platicado con ellos? ¿Verdad? Inmediatamente, si yo platico con ellos, los encuentro por allá y le menciono a usted, va a decir, oh, yo conozco a esa persona, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué le van a decir? Hermano Efraín pide dinero y no paga. Ajá. Sí. No, mi amado hermano. La escritura dice en el libro de Proverbios que es mejor, dice, la buena fama que el mucho oro. Entonces, amado hermano, que nos conozcan por cristianos de integridad, por cristianos que vivimos la vida de Cristo. Yo le voy a decir una cosa, cuando usted habla y ellos conocen su vida, la palabra que usted diga lleva peso. Lo van a respetar como una persona que tiene palabra de integridad. Pero si usted no vive lo que dice, usted va a servir de un chiste para ellos. ¿Sí? Dice, y le van a decir a otro, tú que lo tomas en serio, esta persona es así y así. Entonces, amado hermano, tenemos que cuidar nosotros este vaso que lleva este evangelio de libertad. El evangelio de poder. Amén. Amados hermanos, hoy en día tenemos un evangelio, como le decía, muy cosmetizado. Que nada más una pequeña partecita le damos a la gente y no le damos todo el evangelio. El evangelio es áspero, amado hermano. El evangelio ofende a algunos, pero va a ofender a aquellos que quieren vivir en su vida de pecado. Amado hermano, pero ese no es su problema. A Jesucristo no le importó ofender a ciertas personas, porque usted ve que los fariseos principalmente reaccionaban. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, todos esos reaccionaban a la prédica de Cristo. Negativamente, por supuesto. Solamente los que no estaban metidos demasiado en religión eran los que recibían el evangelio, las prostitutas, los ladrones, todos esos recibían el evangelio bien. Usted no ve una reacción negativa a la prédica de Jesús, de los incrédulos, de los que decimos de los pecadores, como le llamaban los fariseos, ¿verdad? Y señalaban y decían, es que estos son pecadores. Pero lo que sucede, amados hermanos, es que todos somos pecadores. Y todos necesitamos salvación. Entonces vemos que Jesús vino a hacer esto y lo sigue haciendo a través de usted y a través de mí. Tenemos que reconocer, amado hermano, que nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Todos los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y no me refiero a un grupito, amén. Me refiero a todos aquellos que seriamente han creído en Jesucristo. Hay mucha gente que dice que ha creído en Jesucristo, pero no son serios con Cristo. Esos no han sido salvos de verdad. Yo a muchos de ellos los llamo convencidos, pero no convertidos. Hay mucha gente convencida hoy en día en las iglesias. ¿Sabe usted una cosa? Porque se les ha convencido, venga a nuestra iglesia. Aquí suceden grandes milagros. Aquí tenemos el mejor equipo de música. Aquí tenemos mucho parqueadero porque es una iglesia que tiene 5,000 miembros. Aquí se les da esto. Aquí se trae a famosos para que vengan a dar discursos. A payaso. Entretengo. Amado hermano, y hay mucha gente que llega por el entretenimiento. Pero esa gente no está convertida. Está convencida. Por eso, mi amado hermano, a veces decimos, ay, es que yo no sé mucho. Ay, es que yo esto y lo otro. Amado hermano, el evangelio no es de mucha palabra humana. El evangelio es de poca palabra, pero que se vive y se predica con autoridad. Así de sencillo.
Y tenemos que crecer en el entendimiento, amado hermano, de que así como hay verdadero, hay falso. ¿O me va a decir usted que solo hay dólares verdaderos? Hay dólares falsos también. ¿Por qué cree que en la tienda pasa su billete debajo de la maquinita para ver si no es falso? ¿Verdad? Especialmente si es un billete de a 20 para arriba, ¿verdad? Y ahora hasta los de a 10 se están chequeando. ¿Por qué? Porque hay falso. Así también en el evangelio hay muchos falsos, amado hermano. Pastores falsos que ellos se han puesto. Porque el pastor, amado hermano, no lo tiene que solamente poner un hombre. Hoy la religión dice, oh, ¿y quién lo puso a ese? Y el otro. Amado hermano, no es solamente porque aquel diga, yo lo pongo como pastor aquí y en el nombre de Jesús yo lo unjo y ya es un pastor ahí. No, mi amado hermano. Eso no es así. No importa aunque sea la autoridad más grande en una denominación, solo porque aquella persona dice, este es pastor. No. Al pastor tiene que haberlo llamado el Señor al ministerio. Tiene que, antes de que aquel líder ore por él, ya tiene que traer la estampa de que Dios lo aprobó para el ministerio. Y no solamente pastores. Hay muchos que son pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, que se han puesto ellos mismos. O entre ellos mismos se han denominado. Y ahora, tú ya no eres pastor. ¿De quién adelante eres apóstol? Ya profeta no tan apóstol, porque es el más grande, ¿verdad? Según ellos. Entonces está tan lleno de falsos apóstoles y de falsos pastores y de falsos profetas y de falsos evangelistas que todo el mundo cree, oh, es el apóstol. No, mi amado hermano, ¿sabe usted una cosa? Si usted se mete con Dios seriamente, y yo también, cuando hable un apóstol, usted va a saber que ese tipo es apóstol. No, nadie tiene que decirle nada. Cuando alguien se pare ahí, nadie tiene que decir, ese es un pastor. ¿Sabe usted por qué? Porque el que haya llamado a ser pastorado, Dios le ha dado una autoridad para ser pastor donde quiera que esté. Y usted lo va a saber, este tipo tiene algo. No han dicho que es pastor y ni lo han declarado pastor, pero ese tiene llamado pastorado. Y usted lo va a saber. Entonces, porque Dios va a dar la autoridad y va a apoyar lo que Él ha dicho. Y otros, no, este es pastor, pero esa palabra como que no me llega. Porque lo que sucede es que Dios no está apoyando ese ministerio. Yo puedo saber mucho y hablar bonito, porque a mí me gusta estudiar. Pero si Dios no me hubiera metido en el ministerio, yo no me meto en el ministerio. Yo estaría contento y feliz de ser ayudante de otro pastor. Así. ¿Me sabe qué, hermano? Lo vamos a poner de maestro de jóvenes o de niños. Amén. Ahí vamos. Si Dios no me hubiera llamado al pastorado, yo no me estoy matando por ser pastor. Hasta incómodo me siento que me llamen pastor. ¿Sabe por qué? Porque bíblicamente, amado hermano, ni siquiera el apóstol Pedro le llamó al apóstol Pablo apóstol. ¿Sabía usted eso? No, no se oye. No, el apóstol Pedro dice, como nuestro hermano Pablo ha escrito cosas difíciles que los inconstantes y los no doctos tuercen. No puede pagar su propia condenación. Dice el hermano Pablo. No dice el apóstol Pablo, el hermano Pablo. Y con Pedro cuando lo enfrentó Pablo dijo, y es que dijo eso de enfrentar porque realmente dijo, Pedro dijo, estaba actuando hipócritamente. Y el otro, Bernabé dice, lo seguían en su hipocresía. Lo llamó, Pablo llamó a Pedro apóstol, el hermano apóstol. No, Pedro es. Entonces, ¿por qué nos clavamos, amado hermano, los títulos? Oh, a mí no me puede llamar usted el hermano Efraín. Usted tiene que llamar el hermano pastor. No, hermano, yo soy el hermano Efraín. Yo me siento contento que me hagan el hermano Efraín.
Mi llamado es pastor y eso es lo que hago, pero soy el hermano Efraín. Pablo ni Pedro no demandaban, llámenme apóstol. No, ese es un llamado que Dios hizo a ellos. Amén. Porque fíjense, donde quiera, el hermano pastor, ya no me decimos hermano pastor. Entonces digo, ¿y por qué no le llaman a los evangelistas? Hermano evangelista, donde lo encuentran por allá. Son hermano pastor si le clavan ahí, ¿verdad? ¿Sí? O alguien que sea maestro de la palabra, no le dicen, oh hermano maestro, no. Dicen el hermano José o el hermano Miguel. Y son maestros de la palabra, innegable. Pero amado hermano, somos hermanos. Estamos llamados. Pero Dios es el que va a decir quién usted es. Y Dios va a dar las unciones para hacer su trabajo. Las unciones son las capacidades para hacer aquello que Dios lo llamó a usted. Amado hermano, hay personas que han sido llamadas a ser intercesores. Amado hermano, que quizá yo no puedo orar de una manera tan bonita que lo hacen los intercesores. Amado hermano, y gloria a Dios. Hay hermanitas que Dios las ha ungido para que en su cuarto oren por todos nosotros, los ministros y hermanitos y hermanitas enfermos y los que están en los hospitales. Y amado hermano, ese es un gozo que tienen de hacerlo, porque ese es su llamado y su capacidad que Dios les ha dado. Tenemos que entender eso, amados hermanos, y no andar dando tumbos por ahí, ni tan enredados como nos han enredado la mente las iglesias y los sistemas hoy en día. Tenemos que volver a lo elemental y a lo básico como usted lo ve en la Biblia. Que nuestra congregación cada vez se parezca a la que la Biblia dice. Y dejemos de andar ahí con tanto título y tanta flamancia, amado hermano, que uy, ese casi camina en el aire, ¿verdad? No, mi amado hermano. Los trapitos, como dijo alguien ahí, no definen al monje, ¿verdad? Sí. No. Y algunos pastores ya no quieren juntar con las ovejas que no son de él, ¿no? Sí. Amados hermanos, ¿qué es eso? O sea, somos hermanos de Cristo Jesús. Tenemos que reconocer ministerios llamados, respetar esos ministerios también. Porque yo le voy a decir una cosa, hasta entre los pastores, a veces no queremos reconocer ministerios en las iglesias de otros hermanos. Y, por ejemplo, la congregación de nosotros se llama, en inglés, Ministerios Tabernáculo de la Nueva Vida. Si usted ve, es un plural, ministerios, no es un ministerio. O sea, solo el del pastor. El mío es un ministerio, pero luego hay otros proféticos, evangelísticos. Amén. Entonces, amado hermano, tenemos que reconocer eso. Y una cosa también, mi amado hermano, es esta. Que, por ejemplo, en el ministerio evangelístico, todos podemos hablar de Cristo, pero no todos tenemos las habilidades que tienen los que son evangelistas. Y yo le voy a decir una cosa, el que tiene, y yo lo he visto a través de las décadas, ¿verdad? Por no decir de los siglos, porque no soy tan viejo. De las décadas, quiere decir de los grupos de 10 años, ¿verdad? Una década son 10 años. A través de las décadas son 4 décadas, ¿verdad? De ver las cosas en la iglesia de Dios. Y es que la frustración de los que son evangelistas, porque ven a otros hermanos que no son como ellos, les da coraje. Oye, pero cada quien tiene su ministerio. El evangelista tiene una valentía. ¿Ve usted? Y yo no necesito decirle al evangelista, ¿sabe qué? Vaya a hablar de Cristo allá. Felipe era un evangelista. Y lo ve usted en la Biblia, Felipe el evangelista. Pero Felipe el evangelista, nadie le dijo, vete a Samaria a predicar el evangelio de Samaria. Y él se fue y comenzó un avivamiento en Samaria. Amado hermano, ese era su ministerio.
Y él fue a cumplir su ministerio. Después mandó a llamar a los apóstoles para que vinieran y establecieran las bases de las iglesias en esos lugares para las personas que ya eran salvas. Entonces, también un apóstol tiene que ser un hombre de la palabra de Dios, porque va a establecer las bases para que se levante una iglesia ahí. Tiene que haber doctrina bíblica, no doctrina de los hombres. Entonces, mi amado hermano, cada quien tenemos que cumplir con nuestros llamados. Y no me estoy saliendo del tema, amado hermano, porque estamos hablando del ministerio que Jesús vino a hacer y el que le ha dado a la iglesia. Amén. Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, que el Señor nos ha llamado para que vayamos a hacer este trabajo. Él lo comenzó y ahora Él en nosotros, porque Cristo ahora está operando en nosotros a través de su Espíritu, llevando a cabo el mismo trabajo que Él comenzó. ¿Y qué es lo que el Señor comenzó? Preparar a una grande multitud que es la novia de Cristo, para que sean salvos, y no solamente salvos, sino que sea el grupo, la novia que esté con Cristo por la eternidad. Y es una grande multitud, porque lo vemos en el libro de Isaías, que dice que Jesucristo va a ver a todos aquellos que Él ha comprado y va a quedar satisfecho por el sacrificio que hizo por ellos. Porque fue un sacrificio grande. Pero va a decir el Señor Jesús cuando ve esas grandes multitudes: valió la pena que yo sufriera en esa cruz y fuera insultado, ultrajado, vituperado, para que todos estos fuesen salvos. Entonces, esa va a ser una satisfacción para Él. Y usted va a tener una satisfacción cuando usted vea a aquellos que usted ganó para Cristo. Por eso, mire, hermano, las ovejas no son mías, las ovejas son de Cristo. Las que usted gane son de Cristo. Amén. Entonces, amado hermano, las ovejas que usted gane para el Señor, yo no las gané, fue usted que fue y les habló de Cristo Jesús. Y cuando usted vea, sean 2, sean 5, sean 10, sean 20, sean 100 los que ganó para Cristo, ese crédito es para usted. Porque usted se dejó usar por el Señor para ganar a esos. Por los que usted oró, por los que están en los hospitales, el crédito se lo va a dar el Señor a usted. Porque usted ha trabajado para el Señor. Hay gente que no quiere hacer nada para Cristo. No me llamen, no me molesten, estoy viendo mi película. Yo quiero seguir viendo la película. No me llamen por oración. Amado hermano, a mí me llama la gente y estoy con uno y estoy con otro. A veces mi esposa me ve que estoy... ¿Has estado todo el tiempo en el teléfono? Sí, pero son como con 3 personas que he hablado. Unas necesitan consejo, otras necesitan administración. Me llaman de Guatemala, me llaman de diferentes lados aquí. Ora por mí, únete conmigo, oremos para que hermano pueda orar por mí. Amén. Entonces, mi amado hermano, tenemos que hacer el trabajo de Dios, no podemos dar excusas. Nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Así que no importa la hora en que nos llame, ahí tenemos que estar. Sí, hermano, yo me uno con usted. Oremos, hermano, por aquello. Que hay una persona en el hospital que está a orilla de muerte, hermano, puede orar por ella. Oremos, hermano, por esa persona. Y no solamente puede ser por mí. Pueden unirse con usted. Quizás hermano no lo llamen de México. A la hermana Eva la llamen de Jalisco. Amén. Cualquiera de las dos Eva la llamen de Jalisco. Amén. Ambas tienen la capacidad de orar por ellos. ¿Sabes qué? Dios es poderoso. Usted tiene que creer, amado hermano, que Dios es poderoso. No le servimos a un Dios debilucho que no está en todas partes. Hay gente que dice: ay, yo ya no le pido a Dios porque está muy ocupado con tantas oraciones. ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, puede con todo. Porque dice la Biblia que Él es el omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Amén. Él está donde quiera, es omnipresente y es omnipotente. Entonces, a ese Dios le clamamos y a ese Dios le servimos y está listo para actuar a favor de nosotros. Pero a veces estamos ahí: ay, no, mira, hoy es Dios. ¿Creíste lo que dice la Escritura o no lo creíste? Porque este asunto es de fe. Quiere decir creerle a Dios.
¿Tienes fe? ¿Le crees a Dios? Porque a veces, mire, a veces actuamos. Ah, sí, yo creo que sí. ¿Es el salvo? Sí, yo creo que sí, yo sí soy salvo porque creí lo que dice la Escritura. Ah, bueno. ¿Estás en problemas? Sí. ¿Crees que Dios puede mover esa piedra de estorbo que está en tu camino para que Dios te solucione ese problema? Ah, quizás sí, ¿verdad? A lo mejor Dios no soy, hermano. A lo mejor. Dice el apóstol Juan, y nosotros, dice, sabemos que Él nos oye. No dice, a lo mejor. Entonces, si sabemos que Él nos oye, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero muchas veces somos creyentes incrédulos, ¿verdad? Creemos que Él nos puede salvar, pero que no nos puede ayudar en ese problema. Y ahí estamos. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Y qué dice Santiago? Nadie crea que va a recibir si está dudando. Porque el que duda, dice, es como la onda del mar. Quiere decir las olas. Que inconstantes, ¿verdad? Van y vienen. Nunca usted ve el mar así, parejito, no. Ahí está. Así estamos nosotros también. Pero el que ha creído que Dios le ha escuchado, tranquilo. Gracias, Señor, porque tú ya oíste mi oración y tú tienes la respuesta. Y la respuesta va a venir. Así dice la Biblia. ¿Qué es pues la fe? Dice. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Está por cierto? O sea, ¿tiene seguro de que lo que le ha pedido Dios se lo va a dar? Amén. Entonces, tenemos que tener fe. Pero queremos llevar a cabo el trabajo de Cristo, que dice aquí, sin fe. Eso es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a estos afligidos, a estos oprimidos, a estos encarcelados, si nosotros no tenemos fe? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Usted cree que Cristo iba a hacer todas esas obras sin fe? Él tenía tanta fe que le decía a aquellos hombres de poca fe, a los apóstoles, a los grandes apóstoles, decía, hombres de poca fe. ¿Por qué no han creído? ¿Verdad? Pero aquellos hombres de poca fe llegaron a tener fe. Sí. Y después hicieron grandes cosas. Así también nosotros, hermanos, aunque hayamos tenido poca fe, debemos de nosotros ser como los apóstoles y que nuestra fe crezca. Pero ¿sabe cuándo va a crecer nuestra fe? Cuando metamos nuestra naricita aquí a leer la Biblia. Porque vamos a ver la mano poderosa de Dios obrar. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, tenemos que nosotros creer la palabra de Dios. Y ser creyentes, no creyentes incrédulos. ¿Verdad? Creerle al Señor. Ahora vamos a ir a una última escritura. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16. Mire lo que dice en el versículo 15 en adelante. Marcos 16:15. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los apóstoles? No, a los que creen. A los que creen. Amén. No dice ahí a los apóstoles o a los pastores o a los profetas. No, a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Cualquiera que crea en Cristo Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, no a los que no creen.
En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque la gloria es para Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Ahí está para los que no creen en el don de lenguas, ¿no? Tomarán en las manos serpientes, o sea, accidentalmente como el apóstol Pablo la tomó y lo mordió, pero nada le pasó. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aquellos que accidentalmente o a propósito alguien viene y los quiere envenenar y ellos no saben, Dios los guarda. Dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pero si usted viene y se toma un veneno a propósito se muere y se va al infierno porque se suicidó. Ajá. Por tentar a Dios. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la imposición de manos por parte del creyente a otro es bíblico. Hay quienes están en contra de eso, pero la Biblia lo dice y Cristo lo manda. Imposición de manos. Amén. Pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, para el que nada más cree que Jesús es solo, hay alguien a la mano derecha de quien Él se sentó. El Padre. La palabra diestra significa derecha. Léalo en inglés, dice right hand. La mano derecha. Entonces Jesús se sentó a la mano derecha del Padre Celestial. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Quién la confirmaba? El Señor. Jesús. Jesús, la palabra con las señales que le seguían. Entonces, si oraban por los enfermos, Cristo sanaba. Entonces, mis amados hermanos, Cristo va a ir con usted y va a confirmar la palabra que usted dé. No la va a confirmar usted. Yo antes, cuando estaba más chico, ¿verdad? Decía, ay, ¿y si oro y no sana la persona? Me preocupaba. Hasta que entendí que no soy yo el que va a sanar a la persona, sino es Cristo el que la va a sanar a ella. Cristo nada más me dice, tú ora por ella. ¿Y quién? Él la va a sanar, no yo. Él la va a libertar, no yo. Por eso, mi amado hermano, otra cosa,